Don Leonardo, buen día, ¿cómo está? Luis, preocupados, ojalá y la expresión de la persona que acabamos de escuchar en tu inserto anterior, catástrofe generacional, ojalá y fuera una expresión lejana, allá por los mundos subsaharianos, africanos, etcétera, pero si no nos ponemos de acuerdo y no hacemos algo todos, no solamente el gobierno, eso se puede volver una triste realidad en el tema educativo, porque enseñar desde la educación, que es una pantalla absorbente, unidireccional, que no te permite la reflexión, a menos que prepares para el sentido crítico y el análisis crítico de los contenidos, pues corremos el riesgo de que se pueda convertir, a lo mejor no en un año educativo perdido, pero sí con varios huecos en diferentes rubros del conocimiento y del aprendizaje, Luis. Don Leonardo, ¿qué podemos hacer en México? A ver, aceptemos nuestra realidad porque de pronto los discursos gubernamentales estarán cargados de eufemismos, como siempre, ¿eh? En todos los partidos, en todos los países pasa, así son los políticos, pero la realidad es la realidad. Hay un rezago, ya veníamos mal antes de la COVID, ya tenemos problemas en aprendizaje, en habilidades matemáticas, en habilidades lectoras, y ahora esto pues nos complicará mucho más el panorama. Dentro de lo que podemos hacer, de lo que está a nuestro alcance, qué es lo que se debería de estar realizando. Nosotros terminamos una encuesta, Luis, Uh-huh. amigos radioescuchas, el pasado 31 de julio, una encuesta que dejamos abierta desde el Día del Maestro, el 15 de mayo, para preguntarle a los papás, ¿y por qué desde el 15 de mayo? Porque desde esa fecha ya había fecha para regresar a clases, a pesar de que la realidad, como bien lo mencionas tú, esa terca realidad le estaba diciendo al gobierno y a todos los mexicanos, por ahí no, ese no es el camino. Pues de esa fecha, cerca de 8,800 padres de familia de todos los rincones del país nos empezaron a mandar sus respuestas a 5 preguntas básicas que tenían que ver con cómo les fue durante la pandemia en el tema educativo y qué opinaban del regreso a clases, qué requisitos tenían. Ahí hay una gran cantidad de alternativas que nos dan los padres de familia y que compartiremos en una rueda de prensa la próxima semana cuando demos a conocer los resultados. Pero el día de ayer tuvimos un conversatorio de alumnos y padres de familia de escuelas públicas y privadas organizados por la Mesa de Educación de Misión Rescate México, de la que somos parte, y nos daban 3 pistas, por ejemplo, en calidad de sugerencias, los padres de familia y los alumnos, para decir, a ver, una cosa real es que no todos los maestros tuvieron forma de retroalimentar a los alumnos. Para que nos demos una idea, Luis, amigos, según las cifras del propio secretario Esteban Moctezuma, 20% de maestros de educación básica de escuela pública no encontraron ni siquiera a los papás, ya no digamos a los alumnos, de sus grados. Son 5,5 millones. O sea, es verdaderamente la quinta parte de la educación básica de este país. 5,5 millones no supimos si abrieron el libro. En el mejor de los casos, el maestro puso una cartulina en la entrada de la escuela cada 8 días para ir dando la indicación de cuál era la tarea siguiente. Otros más avanzados mandaron un correo y los más modernos un WhatsApp. Oye, ¿y cuántos tuvieron interacción en línea semanal? Son muy pocos, Luis. Por eso 3 de las propuestas, entrando a tu pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya vemos que la desgracia es grande. Ayer surgieron por lo menos unas 25, nosotros estamos empaquetándolas en antes de la pandemia, durante la pandemia y una vez terminada. Pero, por ejemplo, nos piden los padres de familia, sería muy bueno que los maestros nos dieran un informe bimestral en línea. ¿Qué significa? Pues que se comunique el profesor, si no puede con los alumnos, pues con los papás, una vez cada 2 meses, y ahí en directo les diga, su hijo le fue así, le fue así, le faltó esto, trae deficiencia aquí, sus tareas no fueron completas. Por lo menos bimestral. Imagínate al grado que llegan los papás diciendo, yo sé que el maestro pone de su dinero, pero por lo menos bimestral. Segundo, esta es opinión de una alumna de secundaria, dice, a mí me hubiera gustado, y lo pido, lo propongo para el próximo ciclo escolar, por lo menos 2 videollamadas por semana, y si no puede el maestro, bueno, que nos grabe un video, aunque sea unidireccional, aunque no haya interactividad, aunque no haya retroalimentación,
feedback, dirían los comunicólogos en ese instante, Uh-huh. bueno, por lo menos escuchemos sus puntos de vista para que me diga si yo voy bien en lo que le entregué durante la semana. Y el tercero, me parece importantísimo, tenemos que documentar experiencias por la sencilla razón de que no sabemos de qué tamaño fue el abandono escolar. Tú decías el dato de 1.600.000 según el PNUD, si no me equivoco, Uh-huh, con tu así fuente, es. pero ese es el dato de media superior y superior, Uh-huh. porque de básica no hay nada. Las cifras que tenemos son del año pasado. Pero bueno, no hablemos de lo pesimista, hablemos de lo optimista. Y un rubro que nos mencionaron ayer y que el gobierno pareciera que está en otro planeta, Luis, amigos, no lo quiere entender, Ajá. es ¿y qué vas a hacer para facilitar las condiciones laborales de quienes van a cuidar a los niños y van a supervisar la tarea? Y ayer surgieron 3 propuestas muy interesantes en este conversatorio. A ver. Hagamos realidad el home office y que les demos oportunidad a ciertos padres o madres de familia de sin bajar el salario, la oportunidad de 4 horas o 5 horas de corrido Okay. en las oficinas o las 8 horas normales en casa, Ajá. o en su defecto, libertad de horarios para que puedan monitorear que su hijo está atendiendo, etcétera. Como esas sugerencias le vamos a entregar a cada secretario de los estados y al federal la próxima semana. Estaremos muy atentos de estas propuestas. Rápidamente le pediría a Leonardo García Camarena, presidente de la Unión de Padres de Familia, nos habla de este tema de videollamadas, de una comunicación en línea, etcétera, pero estamos hablando también de, insisto, un México que tiene muchos Méxicos. ¿Qué hacemos con los que no tienen internet? Son muchos, ¿eh? Es que la primera propuesta que todo mundo coincidió, tanto de escuela pública como privada, Ajá. empezando por los papás y luego los maestros y al final los alumnos, fue: por favor, meta el acelerador al internet para todos. Eso que usted prometió, eso que usted dijo, pero hoy no se ve. Si eso lo hubiera cumplido en el primer ciclo escolar, que no había pandemia, no tendríamos esta desgracia. ¿Va a resolver algo la televisión? Algo va a resolver. Pero si no mete el acelerador, o no metemos todos los mexicanos el acelerador, mira, ¿qué pasa con un papá, con un maestro? Está pagando de su bolsa datos, wifi, señal, tiempo. Y si eso le agregamos al padre de familia, el presidente, bueno, el gobierno no puede volverse a equivocar y tiene que reenfocar sus baterías a la gente que menos tiene, menos puede, menos sabe, para ayudarle con el internet generalizado, porque si no el atraso puede ser de más de 5 años. Don Leonardo García, gracias por la comunicación en esta mañana, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, muy buenos días. Gracias, Luis, y seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto si nos permite.